Respetados lectores, futuros escritores, administradores, eh, fiscales, arquitectos, ingenieros, profesionales que van a dirigir este país, les extiendo mi cordial bienvenida a mi compartir político semanal, aun cuando esta semana no ha sido como tal debido a que tuve una semana bastante ajetreada, producto del cambio de horario y una cantidad de cosas que se sumaron una con otra y pues obviamente eso afectó ciertas actividades que tenía pendientes. Pero hoy voy a tratar de ponerme a paz y salvo con ustedes, mis suscriptores que han venido dándole like y han venido mirando mis videos y expresando sus opiniones. El día de hoy quiero hablarles de Petro y la cultura y cómo puede ser esto un bombazo, un, una opción para definitivamente eh, acabar o fortalecer, diría yo mejor, fortalecer las, los vínculos y la formación política del ciudadano, que definitivamente en las últimas épocas ha perdido el horizonte de lo que verdaderamente es un ciudadano y se ha convertido en lo que nosotros llamamos un idiota. Ese tipo de idiota que nosotros hablamos desde la perspectiva de cómo se concebía el idiota en la antigua Grecia, que era aquella persona que se desinteresaba por los quehaceres políticos de la nación. Antes de dar mi percepción con respecto a Petro y la cultura como bombazo, debo hacer dos acotaciones importantes. La primera es que no le he respondido a algunos de mis suscriptores o a algunos de mis haters o críticos, eh, porque realmente estuve bastante ocupado, pero les voy a responder, tengan la certeza. Muy particular aquella persona que cuestiona de manera pretendiendo, o sea, herir una percepción humana que tengo al respecto de la guerra y se pone desde el flanco la derecha defendiendo, oh, que los muertos y heridos de la guerrilla, entonces, que dónde están. Realmente este tipo de comentarios merece una mayor profundidad para hacerle un análisis mucho más certero a ese lenguaje mmm, recalcitrante, desobligante, pendenciero, intestinal, que definitivamente no tiene nada que ver con cómo se está orientando este país y mucho menos con este canal que propone alternativas y soluciones a lo que está sucediendo. Y la segunda es que me hicieron alguna acotación algunos compañeros de trabajo en educación que se han venido realizando algunos esfuerzos en educación y que lamentablemente pues no han eh, sobrevivido o no han sido percibidos de la manera adecuada. Con esto quiero decir o quiero recordar que en educación se han venido realizando unos avances bastante interesantes en cuanto a los procesos curriculares, en cuanto a los procesos adaptativos del currículo de acuerdo a las necesidades educativas de cada uno de los individuos, teniendo en cuenta sus diferencias individuales y sobre todo en el proceso de formación de maestros, que me parece que es a donde debemos apuntar muchísimo porque en realidad eh, es donde veo que hay gran cantidad de fallas. Estoy hablando del gran programa que se llama Todos Aprender, el famoso PTA. El programa Todos Aprender dio sus frutos y sus virtudes en la medida en que pudo capturar gran cantidad de profesores que saltaron de ser profesores de aula a ser tutores del programa y algunos de ellos muy comprometidos con su trabajo realizaron a pesar de las grandes resistencias y que ya voy a aclarar por parte de quién,
se consiguieron algunos logros significativos en el desarrollo de este programa. Yo tengo que decir que el PTA fue asignado para aquellos proyectos o aquellos establecimientos educativos cuyos resultados sí pues estaban muy por debajo de la media. Y eso ocurrió, por ejemplo, en la institución educativa Bombona donde yo trabajé. Y al asignarme el PTA, pues con la gran tutora y compañera de trabajo, Carmen Ospina, pudimos desarrollar y generar procesos de formación de maestros que nos llevaron ostensiblemente a mejorar nuestra posición como una perspectiva de la visión institucional y como un cumplimiento de esa visión institucional. Tengo que decir que cuando recibí el establecimiento en el año 2015, el establecimiento, según el ranking nacional, estaba en el puesto 11.286 y en solo 3 años, con trabajo juicioso y acucioso por parte de la tutora Carmen Ospina, pudimos posicionarlo en el lugar 8.150 ante el ICFES. Pero ese no fue solamente el trabajo de la profesora y pues obviamente la quiesencia mía como rector, sino también porque algunos compañeros del establecimiento educativo, maestros, se comprometieron a realizar cambios sustanciales en sus procedimientos didácticos. Aquí no se habla de transformaciones pedagógicas, no se habla de establecer un gran modelo pedagógico que cambie la percepción. No, son transformaciones didácticas que nos permitan hacer o cumplir con el propósito de la didáctica, que es hacer más fácil el proceso de adquisición del conocimiento, teniendo en cuenta las diferencias individuales, los tipos de inteligencia, los estilos de aprendizaje y las necesidades de cada uno de los individuos, basados en el concepto de la inclusión. Voy a tener algún día que hacer un video específico al respecto. Eh, Esto nos dio a nosotros una gran relevancia en Puerto Berrío y nos dio la posición que alcanzamos en determinado momento. Lamentablemente vino pandemia y nos tiró al traste nuevamente el trabajo que veníamos realizando, pero posteriormente a pandemia, nuevamente con la ayuda de grandes profesores y amigos como son Jorge Villar Chica y el profesor Eder, nos dedicamos nuevamente a realizar trabajos de esa índole que pretendíamos otra vez repuntar en los resultados. Lamentablemente, tengo que decirlo que eh, hay mucha resistencia, o hubo mucha resistencia por parte de los mismos estudiantes, porque venían en casi 2 años de pandemia y entonces perdieron los ritmos de trabajo. También hubo resistencia por parte de algunos compañeros de trabajo, que da tristeza que algunos compañeros de trabajo, eh, en lugar de convertirse en soportes para el ejercicio de la academia y el ejercicio del desarrollo de una cultura educativa, se convierten en talanquera eh, para todos los procesos que se desarrollen, incluso hasta para el ejercicio de la administración. Yo recuerdo que un consejo directivo, un profesor, uno de los profesores elegidos para el consejo directivo se opuso flagrantemente para que se pudiera desarrollar el plan de mantenimiento del colegio. Por ejemplo, hacer el mantenimiento de los techos. Y uno da risa a eso ya con el tiempo, pero en esa época sí me dio mucha rabia porque, pues, es absurdo que alguien que sufre de los desmanes del clima y de la temperatura y de los aguaceros se interponga para que se le haga mantenimiento a las ventanas, techos. Eso fue un cacharro interesante. Un día de estos les contaré todas mis vicisitudes como rector. Pero se opusieron a la academia, que es lo más difícil de entender. Y también hubo padres de familia, porque cuando se hace una propuesta pedagógica en el proyecto educativo institucional, también se está haciendo una propuesta de vida, una propuesta de desarrollo económico, social y cultural sostenible.
Y pues obviamente quienes no han entendido esto, padres de familia que se opusieron a ciertas determinaciones que garantizaban, por ejemplo, el derecho a la vida, como por ejemplo evitar la incursión de adultos durante la jornada escolar debido a que nos habían sucedido cosas fatales, como por ejemplo que algunos estudiantes fueron amenazados directamente dentro del salón de clases por personas ajenas al establecimiento. Entonces tocó tomar algunas decisiones, padres de familia no quisieron asumir los roles que correspondía de tener el cuidado con sus hijos. Y todo eso fortalece la parte académica, la parte formativa, porque si el padre de familia pretende que en el establecimiento educativo aceptemos los comportamientos de algunos estudiantes que tienen comportamientos disruptivos y que aceptemos de esa manera la manera de ser de ellos, implica que nosotros tendríamos que sacrificar la mayoría de los estudiantes, porque los estudiantes, la mayoría son buenos, solamente que hay unos que se comportan de manera disruptiva y que sus padres no colaboran en el desarrollo de actividades de mejoramiento de ellos mismos. El PTA funcionó, el PTA es un gran esfuerzo y hay un elemento allí que en educación olvidé en el video anterior y es que el PTA aporta los libros, los documentos para poder trabajar. Algunos compañeros se complicaban la vida preparando clases. No, 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 es que el PTA hasta la clase la daba preparada con las didácticas ahí. Lo único que había que hacer era seguir las didácticas, aplicar las didácticas y mejorar los procesos. Por eso se dieron grandes procesos en lectura y escritura en algunos establecimientos donde el PTA fue aceptado por los mismos profesores. En otros, la pelea fue ardua, difícil, porque había resistencia contra el proyecto de formación didáctica y metodológica por parte del proyecto PTA. Por consiguiente, uno de los elementos que en educación debemos rescatar es la entrega por parte del Estado de los libros, así como se hace en Japón, que contengan el currículo nacional. Y por otro lado, la formación de los maestros, porque es muy importante que esto se realice, ya que algunos maestros permanecen aún con el modelo eh, estructuralista, quirosado, tradicional, de formación de estudiantes, que en realidad eso no es formación, eso es un proceso conductual, conductista, que pretende que el estudiante dé las respuestas que el maestro conoce sin permitir el pensamiento lateral o el desarrollo de las diferencias individuales y, y pues obviamente los tipos de inteligencia y los estilos de aprendizaje. Punto con la educación. Con respecto a cultura, yo pienso que también Petro está en deuda con el país y que está pendiente de hacer una gran revolución cultural porque el Ministerio de la Cultura parece languidecer en el tiempo y parece que no actúa dentro de unas expectativas que teníamos todos aquellos que trabajamos en la cultura y que esperábamos que con la formación del Ministerio de la Cultura se dieran grandes avances en el desarrollo del país. Sin embargo, con Gustavo Petro, el presidente, tampoco se han dado grandes desarrollos. Las pugnas internas por el cargo, eh, en la reducción mental del concepto de cultura, me parece que es lo más agravante, porque no hemos entendido que cultura es todo que hace humano, inclusive el reggaetón, pero el reggaetón es una cultura dentro de las culturas, ¿cierto? Una manifestación cultural, aun cuando yo estoy completamente en desacuerdo con el lenguaje vulgar, sórdido del reggaetón, es una manifestación de la cultura, porque las palabras groseras también hacen parte de la cultura. La bajeza con que el reggaetón trata a la mujer hace parte de la cultura. Y pues aún no han salido, el movimiento feminista no ha salido a manifestarse en contra de reggaetón en términos generales por la bajeza con la que las objetiviza, las convierte en objetos, en deseos, en objeto de deseo. En cuanto a la cultura, yo sigo creyendo que se hace necesaria una revolución cultural, sacando de los baúles y de las gavetas la cultura
y de la estructura y empezar a hacer festivales municipales, institucionales, de manifestaciones culturales, es decir, hacer un movimiento cultural de danza, de teatro, de música, de poesía, de cuento, de cuanta manifestación cultural se pueda. Porque es que es así como se va formando políticamente a la gente dentro de la cultura. La cultura es un instrumento formativo de visión crítica del país. Y entonces obviamente por eso le tienen miedo. Por eso le tienen miedo, por eso mataron a, a Chucho Peña, por eso han matado a artistas, porque le tienen miedo, porque son capaces de transformar procesos mentales. Por eso los artistas se convirtieron en objetivo militar en algunas épocas y pues obviamente eso hizo que algunos se refugiaran en la misma institucionalidad y allí se perdieran en lo cositero que es la institucionalidad. Yo pienso que una buena propuesta cultural sería que el Ministerio de Educación se manifestara en los municipios y que a través de las alcaldías y a través de la Secretaría de Educación y Cultura se empezará a fortalecer los festivales, festivales de teatro, festivales de danza, pero festivales en los cuales la gente, los artistas puedan mostrar su trabajo. No concursos, es que han convertido todo en concurso. Concurso nacional de cuento, concurso nacional de poesía, concurso. Los concursos no motivan la participación general de la gente, porque muchos de los artistas creen que sus trabajos no son buenos y pues obviamente no los presentan. Y muchos de los artistas tampoco ven la virtud en los concursos, porque, por ejemplo, los concursos como el concurso que participé ahorita, el Premio Nacional de Cultura, pues uno envía su trabajo, pero no hay un feedback, que le permita al escritor conocer cuáles son sus puntos buenos, cómo puede mejorar. Es decir, nada, simplemente envía uno el trabajo y un solo ganador y lo invitan a uno casi acosándolo para que participe en la noche, la gala de entregar el premio a un solo ganador. Y ahí no existe la participación como tal, ahí solamente existe un viciado, una forma viciada de creer que eso es hacer cultura, eso no es hacer cultura. Hacer cultura es descender la estructura para poder ascender hacia el pueblo e ir allá, en medio de la gente, a ver qué es lo que ellos llaman cultura, cómo se manifiesta esa cultura, cómo se ve esa cultura y cómo podemos articular esos pequeños procesos en los establecimientos educativos. Por ejemplo, donde yo trabajé, había el grupo de danzas, teníamos la banda Frenesí, a quien le he rendido homenaje, teníamos el grupo de lectores, de niños lectores, cuando trabajé en una normal por allá, de cuyo nombre no quiero acordarme, trabajé, se publicó una revista 3 años seguidos, lamentablemente dejaron caer todos esos proyectos, porque la resistencia del maestro a, a los cambios, a la posibilidad de la formación y a la escritura como un ejercicio académico. También había grupos de cuento, se hicieron talleres de cuento con los profesores, etcétera. Es decir, buscamos en toda medida fortalecer la cultura y en medio de la cultura está el bombazo, que es, me parece, la oportunidad que está perdiendo el presidente Gustavo Petro de bajar y hacer hervir la cultura como en aquellas épocas de los años 80, los años 70, que manifestar culturalmente nos hacía fuertes. Y fue esa cultura la que nos hizo resistentes a toda la opresión de Gaviria, de Vigilio Barco, de Samper. Y fue esa cultura, esa capacidad de lectura, de resistencia al estilo sábato, la que nos permitió en determinado momento sostener una percepción política que hoy por hoy se manifiesta en una presidencia de la República de izquierda, con un concepto humanista, académico, capaz de proponer principios de vida y capaz de convertir a Colombia en, en el país de la vida y el país de la belleza. Pero nos hace falta un trabajo cultural. Yo sugiero respetuosamente, doctor Petro, que se baje la estructura del ministerio para poder ascender al pueblo, recordando a Everardo Ramírez Toro,
y empezar a fortalecer los festivales en todos los ámbitos, teatro, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que por allá en un pueblo había un festival de teatro internacional y pues interesantísimo, pero para eso hay que inyectarle dinero. Hay que inyectarle dinero para los instrumentos de las bandas, hay que inyectarle dinero para los trajes en teatro, hay que inyectar dinero para el maquillaje, hay que inyectar dinero para las esculturas. En otro de los pueblos donde yo viví, Yondó, se intentó con un secretario de Cultura, se intentó motivar a los artistas y les dieron los materiales, por ejemplo, para los pintores, les pasaron la pintura, los óleos, porque muchos de los artistas no tienen los recursos para hacer. Y hay que bajar hasta allá, hay que ir hasta allá, hasta donde está el artista y permitirle y formarlo y llevarle talleres de escritura, de ortografía, de pintura, de danzas, etcétera. Y en muchos colegios hay maestros de artística y estos maestros prácticamente se dedican en el aula de clases a seguir un currículo, pero no desarrollan la parte artística, estética, espiritual, la parte de que el arte no tiene que obedecer específicamente a nada, simplemente tiene que aprender a utilizar las técnicas para que el artista que está dentro fluya. Eso es lo que está sucediendo en la cultura actual. Y obviamente esa decadencia, ese descuido, diría yo, con respecto a la cultura que ha venido dándose durante toda esta época, e incluso en el gobierno del doctor Gustavo Petro, ha hecho que el reggaetón se convierta disque en la... Me llegó un estudiante, una clase disque, la música tradicional de Colombia, el reggaetón. Habíase escuchado despropósito tan bárbaro, música tradicional colombiana, el reggaetón. Y pues obviamente uno como profesor, uno como rector da las peleas culturales, pero no todo el mundo está listo para formarse. No se puede liberar a un hombre que no es libre, dijo uno de los grandes pensadores de la humanidad. Tenemos que liberar al hombre, darle la libertad a través de la cultura, a través del arte, a través de la ciencia, darle libertad al hombre para que el hombre sea libre, para darle la libertad, para que entienda que puede ser libre a través de muchas formas y puede manifestar su pensamiento sin que sea asesinado, sin que sea macartizado, sin que sea eh, olvidado, porque en última los artistas del país están siendo olvidados. Yo les agradezco sus comentarios y espero que este pequeño aporte político y cultural nos sirva para despertar en los colegios, en las escuelas, en los barrios, las asociaciones de padres de familia, las juntas comunales que tengan su grupo de danza, su grupo de teatro y que fortalezcan esto en los barrios. Es la única forma que podemos derrotar la idiotez, que es la incapacidad de entender que se le está haciendo bien a alguien cuando se le está educando. Se le está haciendo bien a alguien cuando se le está dando cultura. Y sobre todo la idiotez de seguir defendiendo causas que no son propias del pueblo para el pueblo, sino que el pueblo está defendiendo causas que ni siquiera le atañen. Y ya expliqué varias de esas causas, como por ejemplo fue lo de las carreteras y otras causas que son causas perdidas del pueblo para el pueblo. Los invito a suscribirse a mi canal, a darle like a mis videos y a hacer los comentarios. Espero que estas ideas nos contribuyan a la formación política de cada uno de nosotros. Gracias.